El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, estamos transcurriendo este tiempo llamado, ustedes saben muy bien, tiempo ordinario, tiempo durante el año, este tiempo litúrgico, después de haber ya vivido intensamente y de una manera fugaz, porque el tiempo realmente ha pasado rápido. Ya estamos promediando el mes de junio, es increíble, ¿no? Por lo menos a mí me da esa sensación, yo creo que a ustedes también, qué rápido pasan los meses. Y litúrgicamente ya hemos vivido, como les dije, intensamente, tiempos muy fuertes que nos dejaron grandes enseñanzas este año. Y a medida que va pasando el tiempo, estas enseñanzas que nos da la palabra de Dios es como que nos van dando mayor profundidad en el conocimiento y en la comprensión de las cosas de Dios a partir de los acontecimientos también de la vida cotidiana. Yo creo, por lo menos me pasa a mí, que la interpretación de la palabra de Dios antes de la pandemia era una y después de la pandemia es otra. No porque cambie el sentido, por supuesto, sino porque es como que va dando luz a la vida. Los signos de los tiempos, lo que va aconteciendo, iluminado por la palabra, es decir, por el Espíritu Santo que va hablando, nos van mostrando, ¿no?, cosas nuevas. Nos van haciendo comprender lo que quién sabe antes no comprendíamos. Nos vamos deteniendo en circunstancias de la vida, obviamente que antes no nos deteníamos. Y si a esto le sumamos nuestras propias experiencias y vivencias personales, y guiadas, iluminadas por la palabra de Dios, estas van adquiriendo una sabiduría en nosotros, que realmente nos van permitiendo crecer en toda la dimensión humana de nuestra persona. Crecer. Porque vivir la vida y experimentar la vida en el paso del tiempo, sin Dios, sin la palabra, sin esa dimensión de fe, es decir, sin esa mirada sobrenatural, trascendente de la vida, es una forma y con ella es otra. Porque si bien las experiencias desde lo humano son iguales, sin embargo, con Dios, con el Espíritu Santo que se nos da, hacen que la persona pueda penetrar y crecer de una manera diferente. Y eso le da calidad de vida, sabiduría.
Aunque lo que me toque vivir o la experiencia que me toque atravesar tal vez no sea del todo agradable, no es lo que yo quisiera, no es lo que yo pensé, no es lo que yo esperé, vino. Pero con Dios es distinto, porque es el Espíritu Santo el que se mueve. Por eso vivir en clave del Espíritu Santo da una dimensión a la persona humana realmente muy grande, muy plena. Y te hace vivir una libertad interior, ¿no? Nueva, diferente, una conciencia distinta. Humanamente, quien sabe, los sentimientos son los mismos en todo. Temores, dudas, incertidumbres, en el plano de lo humano sigue estando. Pero con la gracia del Espíritu, eso adquiere una dimensión aún mayor. Aún mayor. Hasta diría yo, miren ustedes lo que les voy a decir, hasta el pecado en el hombre, con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo, también adquieren diferente magnitud. El pecador sin el Espíritu, sin Dios, se arruina porque se deteriora. El pecador en Dios, que comete pecados porque es humano, sin embargo, en Dios crece. El pecado puede ser ocasión de liberación, de maduración, porque el Espíritu Santo te lo muestra de otra manera. Y la vida es otra, eso de Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero abunda la gracia para quien cree en ella, para quien la busca a pesar de su miseria, a pesar de su debilidad, a pesar de su fragilidad humana. Busco a Dios, lo busco y voy a Él, a veces arrastrado, a veces gateando, porque me siento débil, porque me siento superado, pero voy a Dios. Y ese ir a Dios, porque el Espíritu nos lleva, es Él el que hace todo eso en mí, hace que, como al hijo pródigo, uno busque al Padre, uno busque el abrazo del Padre, más allá de mi limitación. Porque la limitación, la fragilidad y la experiencia de la fragilidad va a estar siempre, siempre. Pero va a adquirir dimensiones diferentes en el hombre que cree, en el hombre del Espíritu. Y lo bueno mucho más todavía, esa bondad propia que tenés, esa capacidad de bondad, de empatía, de servicio en el Espíritu adquiere una dimensión mayor aún, crece más. Porque es Dios quien va haciendo las cosas, ¿no? Bueno, y estábamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo en la primera lectura el segundo libro de los Reyes. Son los libros de los Reyes, tanto el primero como el segundo del Antiguo Testamento, son estos libros que narran justamente cómo fueron las distintas dinastías reales que gobernaron en diferentes circunstancias el pueblo de Israel, ¿no? A partir de Saúl, que fue el primer rey, primero el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces, los jueces que eran designados por Dios, por los profetas, y que tenían la misión de un poco guardar la ley, por eso eran los jueces, el equilibrio de la convivencia, pero que realmente eran los que tomaban decisiones sobre el pueblo, pero siempre estaban abiertos a Dios en general. Los jueces en general fueron santos, fueron gente buena. Pero el pueblo de Israel no siempre fue tan bueno, ya lo sabemos. Tuvo sus grandes altibajos y sus grandes amnesias. Yo creo que fue una de las cosas peores que le pasó a Israel, las amnesias, es decir, el olvido. El olvido, por eso Dios, cuando los rescata de Egipto, ¿no? Y les da la ley, les enseña un credo para que lo recen continuamente. El credo es la memoria. El israelita decía en su credo: mi padre era un arameo errante. Recordando los orígenes, Abraham, el arameo errante, que se encuentra con Dios y Dios lo lleva
por un camino nuevo, a una aventura nueva, y hace hincapié en la fe de Abraham, que fue el fundamento, la semilla original de todo el pueblo elegido posteriormente, esa descendencia innumerable que Dios le prometió a Abraham, y Dios creyó, y Abraham creyó en la palabra de Dios. Mi padre era un arameo errante, etc. Pero sin embargo, a pesar de eso, el pueblo de Israel fue un pueblo que cayó muchas veces en la amnesia, se olvidó de Dios y cometió aberraciones que fueron ofensas a Dios inclusive, ¿no? Como por ejemplo en el desierto hacerse el becerro de oro, fabricaron un animal y lo adoraban. Este es nuestro Dios, como burlándose de Dios. Dios no tiene forma, a Dios no se lo puede hacer con manos humanas, por lo menos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y sin embargo, lo hicieron y ofendieron a Dios. Y hasta Dios muestra el libro el Éxodo, por ejemplo, estuvo tentado a destruirlos. Moisés lo paró a Dios en una ocasión: Señor, no los vas a matar, teneles paciencia. Después de todo fuiste vos quien los elegiste. ¿Qué van a decir cuando se enteren de esto los egipcios? Mira, los sacó de aquí para matarlos en el desierto. No, lejos de ti, Señor, semejante cosa. Y se conmueve Dios con las palabras de Moisés, que intercede por el pueblo y los perdona, y así siempre. Pero es cierto también que las distintas formas de falta de respeto a Dios que tiene el pueblo de Israel, y las tantas veces que se olvidó de la alianza y que le dio la espalda a Dios, trajo como consecuencia grandes dolores. Hoy veíamos justamente esta historia del rey Joaquín, que como su padre, heredero del trono, también despotricó contra Dios, también hizo cosas que ofendieron a Dios, y que trajo como consecuencia la invasión del pueblo babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Un rey poderoso y tirano, cruel. Cuando hubo humildad en los reyes de Israel, que se reconocían en peligro por reyes más poderosos y pueblos enemigos que los podían invadir y destruir, pero con humildad recurrieron a Dios, Dios fue el que tomó la iniciativa y salió a defenderlos y venció a pueblos poderosos, porque cuidó a su pueblo elegido. Dios es fiel, Dios no abandona. Pero cuando el pueblo con el rey a la cabeza se rebelan contra Dios, rompiendo la alianza, que es amor, la alianza es amor, no es cumplimiento solamente de los mandamientos, sino es una alianza de amor. Cuando se olvidan de ese amor y se olvidan de que solo Dios hace obras, porque todo lo que tienen y son se lo deben a Dios, entonces ahí sí quedan expuestos a reyes poderosos, a pueblos invasores. Y aquí caemos hoy con el texto del capítulo 24 del segundo libro, en este momento en el que fueron deportados a Babilonia, como escuchábamos en el relato. Nabucodonosor manda todas sus tropas y toda su furia y solamente deja vivir ahí en el pueblito, en la tierra prometida, deja a los más pobres, los más indefensos, los más débiles, y se lleva a los más poderosos, los jóvenes, los más aguerridos, los más intelectuales, y los esclavizará durante 40 años. Y ahí vendrá el gran dilema del pueblo de Israel, la gran angustia del pueblo de Israel. Un pueblo que pedirá perdón, un pueblo que recordará con el paso de los años todo lo bueno que tenían en Israel, todo lo que tenían en la tierra prometida. Hasta compondrán salmos de lamento: si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Cuando tocábamos nuestras cítaras y cantábamos himnos en el templo. Hasta el templo les destruyó Nabucodonosor. Bueno, todo consecuencia ¿de qué? De olvidarse de Dios. La falta de memoria. Y es bueno, digo esto, porque trayéndolo a nuestra vida, la falta de memoria puede ser una tentación en nosotros también.
Es bueno tener memoria espiritual. Es bueno hacer memoria en nuestra oración, en nuestra vida de contemplación, de todo el paso de Dios en mi vida, de esos momentos claves en que Dios tocó mi vida, en que Dios tuvo una intimidad que fue notable en mí. Esos famosos primeros amores, que todos tuvimos en un momento determinado, en un retiro tal vez, en una situación particular de mi vida, cómo Dios obró notablemente y uno reconoce que fue Dios que se manifestó en ese momento en mí y me tocó el corazón, me cambió la suerte, como dice el Salmo. Tú cambiaste nuestra suerte. Y es bueno recordarlo, grabarlo en el corazón. Y grabarlo y recordarlo de una manera agradecida. Porque en la medida en que tenemos memoria del paso de Dios por nuestra vida, sobre todo en esos momentos puntuales, innegables, genera en el presente que me toca vivir así, una renovación de la esperanza y la confianza en que Dios está de parte mía y en que Dios está atento a mí. Dios está en mí atento, cuidándome, entendiéndome, diciéndome: hijo, hija, estoy a tu lado, no tengas miedo, confía en mí. Y si tenés humanamente esa cuota de temor, de miedo, de incertidumbre, bueno, mi hijo también la tuvo. Pensá en él, que él también lloró, que él también tuvo temor, que él también padeció la angustia en Getsemaní de una manera hasta notable, porque sudó sangre, transpiró sangre por el grado de angustia que tuvo en ese momento antes de subirse a la cruz, sabiendo lo que iba a tener que pasar. Pero yo estuve con él y él confió en mí. Así que hacé memoria. Hacé memoria de este amor, de esos momentos donde sentiste mi amor, o de ese primer amor que te llevó a desarrollar una fe nueva, una vida nueva, un cambio en ese día, desde ese día en adelante, porque te encontraste con mi hijo. Estas actitudes son importantísimas, porque la falta de memoria hace que uno caiga en la desesperación, como que todo empezara hoy, y nosotros no empezamos hoy. Nosotros tenemos una historia sagrada personal. Tenemos la historia sagrada de un pueblo que tiene su antepasado en el Antiguo Testamento y en Cristo en la Nueva Alianza. La historia de un Dios que dio la vida para todos, pero también la historia personal de cada uno. Y en esa historia personal hay que hacer mucho hincapié. Recordar. Cuando nosotros rezamos el credo, en la misa sobre todo del domingo y las solemnidades, no rezamos simplemente el credo para decir renovemos nuestra fe o proclamemos nuestra fe. Nuestro credo también, nuestro credo cristiano, como fue el credo del Antiguo Testamento israelita, es una forma de renovar nuestra memoria. Por eso rezar el credo en esa clave del recuerdo afirma la fe. No solo la proclama, sino que la afirma. Esta es mi identidad, en esto creo, en esto me muevo como el centro, como la columna vertebral de mi vida interior, de mi espiritualidad. En el Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso Creador, creo en su Hijo Jesucristo, que fue concebido, que padeció, que murió, que resucitó, que descendió a los infiernos, como que su gracia redentora llegó a todo, hasta los infiernos llegó el poder de Cristo resucitado. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que vive en mí. Ese que habló por los profetas, hoy vive en mí y habla en mí y obra en mí.
Todo esto es rezarlo en esa perspectiva de afirmación, de identidad, de afirmación de la gracia, de la obra en mí, que siga siendo Dios, es clave. No perder la memoria. Y saber que es el nombre de Dios, ese nombre que fue escrito en nuestro corazón, como el nuestro fue escrito en el corazón de Dios, de una manera así comunional. Es importante. Líbranos a causa de tu nombre, Señor, porque es tu nombre el que nos libra. El Salmo decía: los paganos invadieron tu herencia, Señor, profanaron tu templo, etc. Bueno, la vida, nuestra vida, por distintas circunstancias a veces es invadida. Tentaciones, angustias, golpes recibidos, distintas circunstancias que de alguna manera es como que invaden, ¿no?, nuestra existencia. No vivimos no vivimos así de una manera etérea, vivimos con los pies sobre la tierra y los años van pasando, van dejando su huella y las experiencias con un montón de gente, positivas y negativas son, y dejan su huella. Pero el Señor está, ¿no? Por eso el Señor siempre nos libra. ¿Y nos libra de qué? De lo peor. De la desesperación, del vivir sin esperanza. Él está. Fueron necesarios 40 años para que Israel pudiera volver a su tierra prometida nuevamente después de la esclavitud en Babilonia, de la deportación. Pero llegó el momento en que Dios los purificó y les permitió el regreso. Nosotros tenemos que volver. Los 40 años son simbólicos, quédense tranquilos, no vamos a tener que soportar 40 años para volver a obtener lo que buscamos. No, la gracia es instantánea. En el momento que uno la pide, la busca, la desea, la cree, llega. Pero lo importante es eso, ¿no? Abrir el corazón a Dios, volver siempre a Dios, a un Dios que siempre nos está esperando. Y de esto se trata el Evangelio. Yendo ya bien a Jesucristo, en el Evangelio Jesús les dice a los discípulos: miren, el trato de ustedes conmigo es muy simple. Y cuando llegue el momento del reencuentro final, no se tratará de venir a rendir cuentas. Yo no les voy a tomar examen. No alcanza que me vayan a decir en ese momento: mirá, Señor, Señor, si yo expulsé demonios en tu nombre, si yo profeticé en tu nombre, si yo hice... No me interesa lo que hiciste hacia afuera, me interesa lo que sos. Yo te quiero a vos. A vos. Porque yo te elegí, yo vivo en vos. Eso me interesa, porque en base a eso lo demás, el hacer, va a salir solo. ¿Ven? Volver a renovar la identidad. Lo que decíamos hace un momento, volver a renovar mi unidad con Cristo. Cristo en mí, yo en Él. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo, eso es. De ahí se trata. En mi intimidad con Él. La intimidad. La intimidad, estar, dejar que el Espíritu obre en mí, que sea Dios quien esté en mí, quien se manifieste en mí. De eso se trata lo que dice más adelante, ¿no? Porque el hombre sensato, el que vive en su identidad, el que no se deja llevar por alternativas falsas, sino que vuelven siempre a su origen, y el que toma decisiones de su vida desde su origen, desde la intimidad con el Espíritu, en esa unidad de amor eterno, ese es el hombre sensato. El que edifica su casa sobre roca, dirá Jesús. Siempre parafraseando, Jesús, ustedes saben que es muy pedagogo, es un gran maestro, y como buen maestro pone ejemplos que la gente conoce para que puedan entender lo que después él quiere enseñar atrás, que son las verdades del templo. Las verdades del reino. Y bueno,
En aquella época, ustedes saben, las casas se construían sobre lugares rocosos, sobre zonas sólidas, montañosas, rocosas, y en base a eso se construían las casas. No había los cimientos que hay hoy, la tecnología de los hormigones y las perforaciones, etcétera. Todo lo que hay hoy no había. La arquitectura era sobre la naturaleza, y la naturaleza para armar una casa buscaba terrenos sólidos, terrenos pedregosos, bien rocosos, y ahí se construía. Ahí se elevaban después las casas. Ninguna persona iba a ir a construir su casa en el desierto, en la arena, porque la arena no tiene estabilidad. En nuestras playas lo vemos cuando tal vez vas un año de vacaciones y está el médano acá, capaz que volviste al otro año y el médano no está más. ¿Qué pasó? Y el viento se lo llevó. Se lo llevó. Hacer un pozo en la arena es fácil. Hacer un pozo en tierra firme no es tan fácil. Máxime si la tierra está un poco dura. En cambio, la arena no. Entonces, la arena es inestable. Habla de la inestabilidad. También la arena nos relaciona con el desierto espiritualmente. Y el desierto es aridez. Arena, aridez. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos hace pensar? ¿No? Al vacío, a lo inestable, a lo que no tiene horizonte. Uno está en el desierto y no sabe para dónde, si no está ducho, ¿no? No sabe para dónde disparar. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Para dónde te agarro? Si no tengo clara la ruta, me voy a terminar muriendo de sed, caminando y nada. La vida espiritual un poco es así. Pasamos por momentos de aridez y es el Señor quien nos da el oasis y nos marca el camino. Por eso uno en la ceguera de la vida a veces tiene que agarrarse fuerte a Él. Señor, estoy en un desierto, estoy en aridez. Por el motivo que sea, llévame. Y el Señor te lleva. Entonces, el hombre sensato es el que construye sobre la roca. Ahora bien, ¿qué es la roca? Cristo es la roca. Es el único en el cual podemos construir nuestra vida cotidiana sabiendo que, aunque vengan los vendavales, aunque se precipiten los torrentes y las lluvias, y soplen los vientos y nos sacudan, a veces fuertemente, no se va a derrumbar, porque está sentada sobre roca firme. No habrá ruina para quien crea en el Señor. ¿Ven? Así entonces, para ir terminando, tiene que ser nuestra vida espiritual, hermanos. Nuestra vida espiritual se hace adentro, en el corazón, no afuera. Afuera todo pasa, los tiempos pasan, la vida pasa, los años pasan, dejan su huella en lo humano, pero también dejan su sabiduría en el alma, pero todo es transeúnte, huésped y peregrino, como decía Rabindranath Tagore en una de sus poesías, ¿no? Tierra, a tus playas llegué como peregrino, en tu casa viví como huésped, de ti partiré como amigo. Interesante, ¿no? El agua, que representa un poco el líquido amniótico en el cual el bebé se gesta en el seno materno. Cuando mamá nos da luz, llegamos a las playas de la vida, de esta tierra. Pero aquí vivimos como huéspedes, porque sabemos muy bien que de acá nos vamos a ir. Y el día que nos toque irnos, nos tendremos que ir como amigos. No enemistados, en amistad con la vida, con la tierra, con lo que vivimos, con lo que compartimos, con quienes el Señor nos permitió estar, convivir, familia, amigos, hermanos. Todo hombre es mi hermano después de todo. Pero siempre la conciencia está clara. La conciencia de un cristiano es clara, que está aquí como huésped y peregrino para llevar a cabo una misión.
Cristo fue huésped y peregrino, humanamente hablando. Vino como hombre, transitó como hombre y nos dejó claro que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Que nuestro destino es nuestro origen y nuestra pertenencia es el Padre. Y eso es importante madurarlo en la fe, en la contemplación. Es una gracia hermosa, pero que está a nuestro alcance porque Dios nos la da, nos la pone a nuestra disposición, la podemos alcanzar cada día más y más, porque justamente Dios nos quiere felices. Vengan a mí. Ustedes saben que vivimos, y el hombre por lo general en la historia fue un hombre que se olvidó de Dios, y hoy más que nunca se olvida, y lo que es peor, lo niega. No en cuanto a negar la existencia de Dios, yo no creo que estemos me parece a mí que no estamos en un momento de la historia en donde el hombre es ateo. Es peor todavía. Es como una especie de gnosticismo, lo que significa no me interesa, no quiero conocerlo, si está bien, si existe Dios, existirá. Pero a mí no me interesa, yo soy Dios de mi vida. Yo soy. Y soy yo el que hace. No me importa qué precio. Por eso busca el poder, por eso busca el tener. Por eso busca en el mundo todo lo que sacia su felicidad, por supuesto de una manera equivocada y por consiguiente de una manera intermitente, que viene y se va, se prende y se apaga. Y así estamos. Y esta incertidumbre nos lleva a un montón de realidades muy tristes que nos rodean. La ingratitud, el individualismo, la falta de empatía, de compasión. Todo lo contrario a lo que hizo Cristo. Cristo vino como servidor a ponerse en el lugar del hombre, a compadecerse. Se compadeció porque vivían como ovejas que no tienen pastor y estuvo todo el día con ellos enseñándoles, dice parte del Evangelio. Entonces, es muy bueno pensar esto, detenernos en esto. La palabra de Dios nos lo propone. Y volver siempre a ajustar en nuestro examen de conciencia, en nuestra revisión, a ajustar. Si estoy desajustado, si veo que tal vez esté construyendo sobre arena o si veo que estoy buscándome a mí mismo, buscando seguridades donde sé que no van a estar, el Señor me está hablando. El Señor me está mostrando, dejarme corregir. Siempre es bueno, porque es normal que a veces haya inestabilidades. Y esas inestabilidades se dan en los momentos de incertidumbre, de tristeza, de aridez. Bueno, volver a lo esencial. Y eso se da en el camino interior, en el camino al corazón. Con mucha humildad y confianza, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos. Mi cabeza está perturbada. Mis pensamientos no son los mejores. Tengo temor, Señor. Pero vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a lo esencial. Y el Señor enseguida hace su obra. Descansar en el Señor. Entregate al Señor. ¿Haced lo que tenés que hacer de tu parte? Sí. Pero no te enloquezcas. Confía. Aquí estoy, Padre. Sé que se va a hacer en mí tu voluntad. Bendita sea tu voluntad. De mi parte, haré lo que tenga que hacer en el día a día de mi vida. Y yo te voy a proponer lo que tenga que hacer en el día a día de mi vida, Señor. Pero mi propuesta es propuesta. Vos disponés. La última palabra la tenés vos. Bendita sea tu última palabra. Bueno, hermanos queridos, demos gracias al Señor. Y démosle gracias junto a María, como siempre, nuestra Madre y Reina, nuestra Madre fiel.
que está siempre en los momentos de nuestra vida, en cada instante, y se manifiesta de manera singular en momentos tal vez más importantes de nuestra vida. Porque somos sus hijos y nos ama y nos cuida. Y es ella la que nos guía, nos alienta. Ella también nos ayuda mucho con su intercesión a volver siempre al foco, a lo central, a lo esencial de nuestro ser. Pidámosle entonces que en su intercesión que nos acompañe, para que nunca bajemos los brazos y todos los días junto a ella retomemos nuestro vínculo de intimidad con Dios. Que así sea. Que así sea.